Mis hermanos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Continuamos hoy con nuestra serie devocional y quiero que abramos nuestras Biblias en el Salmo 6. Salmo capítulo 6. Dice la palabra del Señor. Al músico principal en Ejinot sobre Seminit, Salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Toda la noche, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Oremos, hermanos, al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por la gracia que nos das para meditar en tu palabra. Guíanos, Señor, en esta reflexión, que yo pueda explicarla con claridad y que mis hermanas puedan entenderla para tu gloria. En Cristo Jesús nos encomendamos a ti. Amén. Amados hermanos, eh, el cristiano, aunque ha sido liberado del, del mal de las aflicciones, no ha sido liberado de las aflicciones mismas. En la vida cristiana tenemos una vida nueva, pero esta vida sigue estando impregnada, sigue estando llena de muchas dificultades y muchos problemas. Y en este salmo tenemos un ejemplo de ellos. La vida cristiana, Dios no nos libra de las aflicciones, pero nos enseña a afrontarlos, nos enseña a actuar de una manera adecuada cuando vienen. Y este salmo es un ejemplo muy claro de esto, y lo vemos con David. El salmo número 6 es el primer salmo penitencial, esto es decir, que es un salmo de un penitente, una persona que por las características que vemos que sufre y que clama al Señor por esto. En el versículo 3, 6, en el 7 vemos la pena, luego vemos la humillación, también el aborrecimiento al pecado en el versículo 8, que son las marcas de un espíritu contrito que vuelve al Señor. Así que primero quiero que veamos los problemas de David en este salmo y luego veamos la reacción de David frente a estos problemas. En primer lugar, David estaba enfermo. El salmo nos dice en el versículo 2 que mis huesos se estremecen. Era una enfermedad bastante seria. De hecho, era tan seria que estaba peligrando su vida. Porque en el versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Él creía, estaba pensando que estaba próximo a morir por la gravedad de su enfermedad. Así que en primer lugar, David estaba enfermo y con una enfermedad grave. En segundo lugar, Dios no contestaba sus oraciones. Leemos en el versículo 3 que estaba muy turbado. Al David percatarse de su enfermedad, se pone a orar y dice que expresa esto con gemidos y lágrimas. Leemos que empapó su cama de lágrimas, sus ojos estaban gastados de llorar en el versículo 7, su cuerpo estaba consumido, se sentía anciano, pero a pesar de todo esto, Dios no contestó sus oraciones y por eso es que David exclama, por eso dice y grita al Señor, ¿hasta cuándo, Jehová, hasta cuándo? Hermanos, si es que Dios nos ama y promete cuidarnos, pero si damos lugar al pecado en nuestras vidas, podemos experimentar la disciplina de Dios en ocasiones a través del dolor. Hasta que nos arrepintamos de nuestros pecados, podemos entonces esperar que Él escuche nuestras oraciones. Y es que Él sentía que esta enfermedad era disciplina del Señor. Pero en tercer lugar, además de que estaba enfermo, de que
Dios no escuchaba sus oraciones. Sus enemigos lo fastidiaban, hermanos. Sus enemigos estaban esperando por él. Es como ya el colmo de los problemas para David este último, hermanos. Además de que se enferma, Dios no lo escucha. Y ahora sus enemigos. Dice en el versículo 10 que sus enemigos eran hombres maldados, dice que hombres malvados, perdón, hacedores de iniquidad. Ellos lo estaban persiguiendo, seguramente dando a entender que Dios no lo iba a ayudar. Y por eso David los describe como mis angustiadores en el versículo 7. Así que David está lleno de problemas, está enfermo. Pero ¿cuál es la reacción de David ante todas estas circunstancias que están ocurriendo? Esta es la segunda parte que quiero que veamos. ¿Qué es lo que él hace? En primer lugar, clama a Dios. David clama a Dios. Él ya había orado, pero él sigue orando. Y todo este salmo es testimonio de la oración de David, de la oración de un verdadero creyente, sufriendo la disciplina de Dios, pero insistiendo en confiar en el Señor. Y clama hasta que Dios lo escuche. David aprendió la importancia de la perseverancia. Cristo dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Se tardará en responderles? En Lucas 18:7, hermanos, David clamó a Dios. ¿Por qué clama David? En primer lugar, David clama por misericordia. Versículos 2 y 4. Y esta palabra misericordia me parece muy interesante porque es una palabra compuesta por un lado miseria y por la otra cardio, corazón. Esta palabra apunta a la miseria de una persona y a que otra persona tenga compasión en su corazón de tal miseria que está sufriendo. Cuando le pedimos misericordia a Dios, reconocemos nuestra miseria, reconocemos nuestra condición y vamos ante Él reconociendo su majestad y su poder para que en su corazón sienta compasión por nosotros y nos ayude en nuestra condición. Así que David clama al Señor y lo primero que hace es pedir misericordia reconociendo su condición. Pero en segundo lugar, David pide sanidad. Él estaba enfermo y él suplica la sanidad que necesita. Pero no solo pide por misericordia y sanidad, sino que el Señor lo salve de la muerte. En el versículo 4 leemos esto. Él dice: Dios, no hay quien te alabe en el Seol, en el lugar de los muertos. Nadie se va a acordar de ti. Y es muy interesante que en este salmo David no pide perdón por sus pecados. Y todo indica a que él ya se había arrepentido y ahora estaba pidiendo a Dios la restauración de su condición como consecuencia de su pecado. Él está rogando al Señor para que lo restaure. Así que su respuesta al Señor ante la situación es primeramente clamar al Señor, pero en segundo lugar pone su confianza en Dios. Él no solo ora, sino que reafirma su fe en el Señor. Y esto lo vemos porque primero declara que Dios escuchó sus oraciones en el versículo 8 y 9. Hermanos, cuando pasamos por problemas, lo más difícil es sentir que Dios no escucha nuestras oraciones, que estamos solos. Afortunadamente, ahora David estaba siendo escuchado por el Señor. Y en ese tiempo de comunión con Dios sintió que Dios lo había escuchado. Y por eso ahora dice: Jehová ha oído la voz de mi lloro, en el versículo 8. Cuando estamos en problemas, derramamos muchas lágrimas en ocasiones, hermanos, y no es incómodo para el Señor esto, más bien se alegra de que seamos honestos con Él. Alguien dijo que las lágrimas son el lenguaje de la angustia, y es consolador, hermanos, saber que cuando no tenemos palabras que decir, aún Dios ya entiende nuestras mismas lágrimas. Dijo Spurgeon una vez: un gemido sincero vale más que toda una hora de elocuente oración. Dios ya sabe lo que le vamos a decir antes de que vayamos ante Él. Dios escucha a veces no nuestras palabras, sino el gemido de nuestro corazón. Hermanos, y por eso no nos da siempre lo que pedimos, sino lo que necesitamos, lo necesario para su gloria y nuestro beneficio, aun cuando no nos guste. Es impresionante cómo a través de la oración, hermanos, Dios puede moldear nuestras vidas y llevarnos a glorificarlo más a Él. Así que
pone su confianza en Dios y lo vemos cuando él declara que Dios lo ha escuchado. Pero también lo vemos cuando él declara, cuando dice que Dios iba a actuar a su favor. ¿Qué cosa, hermanos, resultaría en la vergüenza de sus enemigos, tapando sus bocas? Es que Dios esté a favor de él. Y ese es el resultado. Saber que Dios había recibido su oración. David estaba seguro de que Dios iba a tratar con sus enemigos. Sus enemigos serían avergonzados. Sus enemigos serían turbados, como él ora. Sus enemigos serían trastornados. Se volverán, dice David. Así que, ante la situación, hermanos, tan terrible que estaba pasando, David no se da por vencido, sino como un fiel hijo de Dios, clama al Señor, pidiendo misericordia, pidiendo que lo sane de su enfermedad, pidiendo salvación de la muerte. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? En primer lugar, quiero hablar de Cristo. Hermanos, porque si hay alguien que ha sufrido, es Cristo. Cristo vivió y murió mostrando la máxima expresión de sufrimiento para la gloria de Dios sin pecar, a diferencia de David, que estaba siendo castigado por su pecado. Y esta es la gran diferencia entre David y Cristo, que David, un hombre pecador, estaba sufriendo su castigo, una enfermedad por sus pecados, pero Cristo, un hombre perfecto e inocente, sufrió no solo una enfermedad, sino que fue hasta la muerte, llevando los pecados de toda la humanidad, crucificado por el pecado, como dije, de otros, no de él. Hermanos, David se sentía solo, sentía que Dios no lo escuchaba, pero luego lo escuchó. Cristo en realidad fue abandonado, y es lo que él clama en la cruz: Dios, ¿por qué me has abandonado? Él sintió toda la ira de Dios por nuestros pecados. Nuestro castigo fue sobre él, se hizo pecado por nosotros. Cristo es el máximo ejemplo de confianza en Dios, porque, hermanos, aún en esa situación, de hecho en Getsemaní, como lo vemos, se acercaba la hora de su muerte, pero no quiere hacer su voluntad, sino que sigue orando y perseverando, y va a la cruz y muere para la gloria del Señor. Y Él es nuestro ejemplo, es en Él en quien nosotros podemos actuar así frente a una circunstancia dolorosa. Hermanos, pero hay un problema, y es que cuando estamos en momentos difíciles, nuestro deseo es ser liberados de las circunstancias o de personas que nos están afligiendo. Lamentablemente, muchas veces pedimos liberación de las pruebas a Dios o de los problemas por razones egoístas, porque no queremos sufrir, porque queremos sentirnos mejor, o no queremos que otros nos vean en una situación deplorable. Hermanos, pero no es así. Nuestra motivación siempre debe ser la gloria del Señor y solo su gloria. David vivía para la gloria de Dios, él no estaba pensando en sí mismo, todo estaba centrado en Dios, no pedía para su comodidad. Hermanos, y esto lo vemos en que, en primer lugar, el versículo 5 dice, nos muestra que David pide poder para alabar a Dios. Si David muere, si pierde su vida por esta enfermedad, no puede seguir alabando a Dios entre los hombres, no puede seguir glorificándolo. Y este pensamiento lo afligía, y es su oración. Él pide al Señor intervención para que David tuviera el gozo de seguir alabando al Señor. David no vivía para sí mismo, él vivía para el Señor. Pero en segundo lugar, para glorificarlo ante sus enemigos. Lo importante para David no era que sus enemigos fueran avergonzados delante de él. Lo importante para él era que fueran avergonzados delante de Dios. David quería que Dios fuese honrado en su salvación, en la liberación de sus problemas. Amados hermanos, estamos viviendo, orando para la gloria de Dios, nos preocupamos por el nombre de Dios, sí lo estamos haciendo. Queremos, hermanos, salir del dolor por causa de nuestra comodidad o para que Dios sea glorificado. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué hay en nuestro corazón? Hermanos, si el nombre de Dios es más glorificado en nuestro sufrimiento, entonces seremos más bendecidos. Debemos sufrir para su gloria, sí,
Él va a ser más reconocido entre los hombres. Pero hermanos, por otro lado, experimentamos la clase de confianza que David tuvo cuando pedimos cosas a Dios. Creemos que que Dios nos escucha como David lo hizo y que va a responder con fe, con esa confianza. Jehová ha escuchado y por lo tanto ellos serán vencidos. Confiemos en el Señor, hermanos. Perseveremos en la oración sin cesar. Busquemos del Señor, porque Él es fiel y con cada prueba da siempre la salida. Oremos. Muchas gracias te damos, Señor, por Jesucristo, quien sufrió y murió, Señor, por nuestros pecados. Sufrió para que nosotros no sufriéramos ese castigo eterno en el infierno. Murió para que no muriéramos eternamente. Gracias por Cristo, Señor, y te pedimos que nos des de tu gracia para afrontar las pruebas, las dificultades, como es digno de un cristiano, confiando en ti, conociéndote a ti, Dios mío, reconociéndote entre los hombres. Que podamos orar sin cesar siempre, confiar en tu poder, Señor, confiar en tu soberanía absoluta, y que podamos descansar en que para tu gloria actuarás. Guíanos para que siempre nuestro corazón quiera actuar para tu gloria, no para nuestros placeres, no para nuestros deseos egoístas, sino para tu gloria, y para que nosotros seamos cada vez más a la imagen de Cristo, muriendo, Señor, a nosotros, llevando tu cruz, y que tú seas quien vivas, que tú seas quien nos guíes, que nosotros, Señor, seamos más a tu imagen, más como tú. Gracias te damos en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Mañana nos vemos de nuevo con esta serie devocional.